El deseo es una potencia, es una energía guardada, pero hay un deseo referido al futuro que es la espera. La espera es el temor a ser decepcionado o el temor a ser no tranquilizado. Pero hay un deseo que es en el presente, que es el deseo de lo que es y de lo que existe. Ese deseo es el amor. El deseo referido al futuro, la espera, es no tener la voluntad, que también es presente. La espera referida al futuro es también privarnos del conocimiento racional, de la previsión, que también están en el presente, que siempre es lo más disponible. Yo soy Germán Ortega Chávez. ¿Cómo les va? Bienvenidos a la dichosa palabra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo me acabo de encontrar una frase de Miguel Ángel Arcas que me gustó mucho para comenzar este programa de La Dichosa Palabra. De un laberinto se sale, de una línea recta no. Eduardo Casar les da la bienvenida. Qué bonita reflexión, nos vas a dejar toda la hora pensando y ya no me voy a poder concentrar. Pero les voy a contar una anécdota que pasó hace algunos meses, y es, la protagonista es la tapatía, la escritora Ave Barrera. Ella estaba buscando un texto de Luisa Josefina Hernández que no podía encontrar porque no estaba publicado, entonces se metió en las bodegas llenas de libros de la UNAM y encontró El lugar donde crece la hierba, ese libro que estaba buscando de ella. Se sorprendió que hubiera ejemplares ahí medio olvidados, arrinconados, llenos de polvo, y pensó que alguien que ella admiraba tanto y que estaba tan en boga, pues que no pudiera estar en las librerías y ni se pudiera leer. Pronto ese libro se convirtió en esto que conocemos hoy, El lugar donde crece la hierba, de Luisa Josefina Hernández, con introducción de ella misma, un prólogo donde ella habla un poquito de la obra de esta autora un poco olvidada y poco leída y que se había quedado un poco al margen de la actualidad literaria. La UNAM aprovechó para sacar una colección llamada Vindictas, que tiene que ver con ese rescate de textos que habían estado olvidados durante mucho tiempo, de mujeres que no habían tenido la oportunidad de ser ni tan comentadas, ni tan leídas y sobre todo tan difundidas. Fueron 5 escritoras. Se pretende seguir adelante con música, historia, teatro, en fin, sacar la obra y ponerla más a la vista. Vindictas puede entenderse como vengadas, es decir, como en la alusión a la venganza, pero a mí me gusta más este otro significado como reparación del daño causado. Aleja esta idea de confrontación y de pelea y acerca más la idea de igualdad y de equidad a la que estamos un poco apelando, porque las palabras importan. Y en este programa, además, les honramos mucho cada sábado. Así que bienvenidos a La Dichosa Palabra. Yo soy Laura García. Pues me parece muy bien esa reivindicación. Exacto. En el escolio de la proposición 11ª de su ética demostrada según el orden geométrico, Benito Espinosa afirma esto: la alegría es una pasión por la que el alma pasa a una mayor perfección. Espero que la dichosa palabra, como nuestro nombre lo indica, le ayude a sus almas, como ayuda a las nuestras, a pasar a una mayor perfección. Buenas noches, soy Pablo Boullosa. Qué bonito, la alegría, antes que la felicidad, a veces dicen algunos, porque la alegría es más en el presente, más breve, más compacta. En cambio, la felicidad es más difusa, ¿no? A veces. Bueno, nuestra dichosa pregunta del día de hoy, cuento de uno de los más grandes narradores mexicanos, que para muchos es una prefiguración
de su gran novela en el que un hombre pregunta a su mujer, llamada como la madre y como la hermana de Calígula. Y aquí estamos. ¿En qué país estamos, Agripina? Eso es lo que le preguntan. Sí, eso es lo que le preguntan, porque ¿en qué Agripina país es el estamos? nombre de la hermana de Calígula y también luego madre de Nerón también. Se llamaba Agripina. Para ustedes, a ver quién sabe nuestra dichosa pregunta. Y tenemos muchas preguntas de ustedes para nuestra noche de hoy. A ver, nos están preguntando Asilegna Niuglo, que si podríamos hablar de matemáticas y poesía. Yo pido de eso, porque yo soy prófugo de las matemáticas. Ándale, y poeta. Sí. Y poeta. Yo me metí a las letras huyendo de las matemáticas. ¿Sí? Y mírate. Luego lo que pasa es que se encuentra uno ciertos valores en las matemáticas que son muy parecidos, que tienen cuestiones estéticas también, ¿no? Habría que marcar alguna cosa. Las matemáticas pues, es un lenguaje, es una forma y tiene una recurrencia a símbolos. En eso se parecería a la poesía, ¿no? Claro, en las matemáticas se supone que los resultados son ciertos, en cambio en la poesía los resultados son esencialmente inciertos, ¿sí? Porque tienen que ver con la resonancia por parte de quien recibe eso, ¿no? De una manera muy inmediata uno piensa, por ejemplo, en la palabra métrica. Cuando hablamos de versos, hablamos de métrica porque digamos, los versos tienen cierto tamaño, ¿sí? Y cuya regularidad hace la sonoridad de un poema, ¿sí? Y en ese aspecto hay una cierta medida, ¿sí? Ahora, un poema no surge solamente porque haya una métrica correcta en un verso, porque ahí eso lo puede hacer una computadora muy bien, ¿no? Fría y calculadamente, pero puede ser que no salga nada ahí de poesía, ¿no? Y otra cuestión tiene que ver con la utilidad o la no utilidad, ¿sí? Si le preguntamos a los niños, la mayor parte va a decir que las matemáticas no les sirven para nada. Cuando en la escuela les dicen, bueno, que tienen que fijarse en que sí tienen utilidad, siempre la utilidad está dada por el mercado, por el intercambio comercial. Mira, ¿qué tal si tienes tal cosa y cómo lo vas a resolver, ¿no? Yo recuerdo alguna vez que me pusieron un problema que decía que si 10 albañiles terminaban una casa en 100 días, 1000 albañiles en cuanto la terminaban, ¿no? Yo dije que no la terminaban porque 1000 albañiles estorban, ¿sí? Entre ellos. Ya hace más fiesta. Sí, Pregúntale a un arquitecto. La aplicación práctica no me resultaba, ¿no? Entonces, ahora, bueno, a las matemáticas les veo su enorme valor. Hay un matemático que se llama John Allen Paulus, que publica en la colección Tusquets, que se llama Metatemas, que en mexicano parece que dice metatemas, ¿sí? Y hay un libro básico ahí, el primero que él publica ahí, porque lo ha publicado otros, que se llama El hombre anumérico, y habla del analfabetismo matemático. Sobre todo en el cálculo de probabilidades y todo eso, bueno, ahí se ve si hay una reflexión de orden, si uno no es un analfabeta numérico, puede hacer una reflexión digamos, de comparación de probabilidades y se da cuenta de cosas que un criterio a priori o un prejuicio pueden llevarnos a un lugar erróneo, ¿no? Entonces ese es un gran libro, ¿no? Puedo hacer un paréntesis nada más para añadir lo que dicen en Canadá, donde los casinos son propiedad del Estado. Y unos amigos canadienses dicen que esos casinos son un impuesto para quienes no saben matemáticas. Sí. Para quienes no saben de probabilidad, ¿no? Sí, hay bueno, al igual que podríamos decir de la lotería. O incluso en ese libro hay un cálculo hay un axioma que hace John Allen Paulus que habla de por qué el casino siempre gana, ¿sí? Y hace una
Pues una ecuación para demostrar Sí, la que, casa siempre, gana. que siempre la casa Bueno, gana. los actuarios hacen esos cálculos. Sí. Lo mismo en seguros, pues el seguro es un poco eso también. Y hacen un cálculo actuarial de matemáticas y de probabilidad, pues para que las Donde compañías de él nunca seguro va a no perder. pierdan, ¿no? Ahora, yo como para hablar de matemáticas, ya me declaré mi incompetencia. Lo Pero- que quiero Pero lo plantear estás es que, defendiendo bueno, muy bien. hay también una relación con la poesía en cuanto al juego y en cuanto a la, por así decirlo, sintaxis de una formulación simbólica matemática en relación con una con un enunciado simbólico poético. ¿Sí? Es decir, el tipo de concentración incluso que exige un poema es un tipo de concentración parecida a la que pide el juego de las matemáticas. ¿sí? Ok. Y hablan- Es decir, no una Sí, sí, cuestión sí. de paso, ¿no? Hablando de juego, de esta cosa, esta conexión que encuentras entre poesía y matemáticas, quizá habría que recordar al Taller de Literatura Potencial, por sus siglas en español Talipo, en francés Oulipo, que hacen muchos juegos matemáticos, donde, por ejemplo, elevan un soneto a la segunda potencia. Entonces tomas cada una de las palabras o cada uno de los sustantivos o de los adjetivos, lo que tú decidas, y lo sustituyes por su definición. Sí. Entonces va creciendo, ¿no? Y luego podrías todavía elevar eso otra vez a la siguiente potencia, Para que vean. definiendo con la definición de diccionario cada una de estas, ¿no? El tamaño se importa. El Es tamaño curioso es que y el Ahora- orden de los factores sí altera el producto Claro. en el caso de, Pero en la este, métrica de, tiene todo de que un ver, poema. ¿no? Ahora- porque tienes que contar, es decir, aunque no sigas las reglas en decasílabos y que sean todos así muy clásicos y muy estrictos, donde a fuerza tienes que contar las sílabas, y eso pues es matemáticas, pero incluso cuando no lo Pero sigues... es música más que matemáticas, porque realmente los poetas no se ponen a contar las Sí, sílabas. ningún poeta cuenta. No las cuentan, nada Ese más es se un las mito. saben. No, pero tienen, o sea, ese conteo música. mental, aunque no sea estrictamente que todas tengan, no sé, 11 sílabas o lo que sea, yo creo que sí hay una musicalidad, como tú dices, que hace que sí encajen en el de casa. Claro, o sea, claro, para que claro. tenga esa sonoridad, así una reduzcas a 4 sílabas porque quiere romper justo Sí, sí, eso, sí. porque quiere esforzar un impacto que solo va a conseguir si lo reduce. Sí, sí, sí. Yo creo que ahí también hay, igual no son matemáticas, evidentemente no estamos hablando de logaritmos y de algoritmos y bla, bla, pero sí creo que tiene que ver mucho con contar, ¿no? Bueno, y eso pero Es tiene que la que ver- música se son traduce. matemáticas Pero- también en el fondo. Exacto. O sea, Tiene que ver es un también sentido poco lo que musical dices y tú, eso es matemática. Claro, con un poco el descubrimiento del primer gran matemático occidental del mundo de Pitágoras, en que Pitágoras pues, lo que descubre es eso, ¿no? Que en la naturaleza, que es lo que tú dirías, Hay en la proporciones. intuición del poeta, ¿no? Hay en la intuición del poeta, como dice Pablo Eduardo, no cuentan, pero en su intuición hay una métrica, hay una regularidad, que de hecho la ciencia misma, pues muchas de las llamadas leyes de la naturaleza, pues se descubren como una observación de regularidades, ¿no? Claro, de regularidades de que ya patrones, están ¿no? ahí, de patrones. que dan Ahora, lugar a los teoremas, por así Exacto. decirlo, y entonces eso hace que tenga una explicación que todos podamos compartir y no decir, bueno, pues yo creo que sí tiene que ver, pero si ya lo pones como con una regla, Ajá. numérica en este caso, entonces ya es más fácil de explicar y de entender por gente que no domina igual a los números, ¿no? Que no tiene por qué hacer esa intuición. Pero sí, yo evidentemente en la naturaleza, en la música y todo, sí creo que hay una parte numérica. Sí, 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 Ahora, a mí me ahora- gustaría recomendar a 3 autores que han abordado un poco esta relación. Primero está uno que es doctor en lógica, que es un extraordinario poeta de origen guatemalteco, Pedro Poteivin. No me acuerdo, Poteivin, perdón. No me acuerdo si estoy mencionándolo bien. Pedro, ¿te acuerdas cuál es? No. Es un poeta muy, muy bueno que hace palíndromos y ahorita me acuerdo bien del apellido. Nació en Friburgo, pero es de origen guatemalteco. Luego estaría Lewis Carroll, que es un matemático. Claro, un la casa del matemático. Snark tiene Todo- poemas. Y matemáticos. también en Alicia, en el País de las Maravillas, está lleno de cosas matemáticas, temas Alusiones, matemáticos, sí. paradojas. Y luego, por último, finalmente también recordar que Borges tenía una afición importante por las matemáticas. De hecho, en su otro poema de los dones, tiene alusiones directas a las matemáticas, a los mapas de Royce, a las paradojas de Zenón. Hay un verso que dice, bueno, ¿te acuerdas? Gracias quiero dar al divino laberinto de los efectos y las causas por la diversidad de las criaturas que pueblen este singular universo, bla, bla, bla. Dice, entre otras cosas, por el álgebra
palacio de precisos cristales. O sea, Borges conocía bien la belleza matemática. Porque está viendo ese aspecto estético, pues. Sí, ¿no? sí, hay un aspecto Ahora, estético pobres en las matemáticos porque ellos sí tienen que decir cosas ciertas. Benditos poetas porque no tienen que decir cosas ciertas. Y les va muy bien. Claro, Pero yo matemáticas creo tienen que ser la exactas en poesía sí tiene su verdad, es otra verdad distinta. Sí, yo creo que pero sí hay una verdad. esa certeza, como dice Pablo, o sea, esa verdad, hay otra Sí, no, de otra acuerdo, realidad si quieren, a la que se alude cambia la el poesía. concepto de verdad tantito, ¿no? Es decir, uno no lee un poema y dice, no estoy de acuerdo con con su resultado. No, no es Pero exacto. sí puedes leer un poema y darte cuenta que hay una verdad ahí. No es una verdad del tipo matemático. Sí, no bueno, es hay nada, que- Pero es una pero verdad hay siempre y cuando tú te ¿no? puedas Tienes una identificar con algo sensación del de verdad. contenido, Sí, si no te pasa de noche. Bueno, identificar o reconocer. Igual no te identificas, pero sí lo puedes reconocer, ¿no? Que vayamos a Bueno, hablar de vamos a nuestra dichosa palabra del día de hoy. Calor sofocante o su sensación. Vergüenza que puede sentirse al ser descubierto en un despropósito. Qué bonita palabra esa, despropósito. Me encanta. Sí. Tenemos un libro extraordinario, que es el Juan de Mairena de Antonio Machado, acompañado por el texto de Lourdes Pastor, La compleja sencillez de Machado en Juan de Mairena. Es una idea buenísima de Bonilla Artigas Editores, que coedita con la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Ya iba a decir máxima casa de estudios, pero no creo en eso. ¿No? ¿No crees que sea la máxima? En máximo, no. Yo tengo este libro de Mónica Rodríguez, que me da mucho gusto presentar. La conocí el año pasado, que estuvo por México por primera vez. Mónica Rodríguez, entre otras cosas, bueno, viene desde Asturias, en España, y es el Premio Cervantes Chico, así se llama cuando es la literatura infantil. Y Mónica ha publicado varias cosas en El Naranjo. En este caso es La Isla del Naranjo Asombroso. Parece mentira, pero tenía que haber sido publicada en esta editorial, no tenía otra, que tiene que ver con un naranjo, tal cual, que hereda una chica en una isla, y cómo sus frutos son muy codiciados, y entonces la gente empieza a pelearse y a sacar su naturaleza humana para ver qué pasa con la obtención de esas naranjas de este árbol. Las ilustraciones son de Mariana Alcántara, ella es de México, y pues también cuentan cómo fue trabajar un poco transoceánicamente. Entonces, una lectura muy linda, como nos tiene acostumbrados el Naranjo, y a Mónica Rodríguez, que recomiendo mucho leer. Dicen que cuando vas a la mitad del libro ya lo que te urge es encontrar tu medio naranjo. Ya está hecho jugo, si te tardas mucho, ya. Bueno, y tenemos La Noche del Caimán, de Diego Ameixeiras, en la colección popular del Fondo de Cultura Económica, una novela negra. Qué bueno que se llama Premio Cervantes Chico, porque yo siempre no me gustaba que le llamaran educación superior a la de la universidad, porque entonces que la de los niños es educación inferior, ¿no? Básica la llaman. Por eso digo lo de la máxima casa. Exacto, por eso me acuerdo. Como yo quise. Bueno, ya vamos a un corte y ahorita regresamos. Muchas gracias. La máxima. Pues aquí continuamos con la dichosa palabra 1, 2, 3 y 4, coconductores. Ujú. Es que estoy muy en matemático ahorita, ya me quedó esto pegado. Y vamos a hacer una pregunta que nos preguntan. Eso es una cacofonía, ¿verdad? Pues sería Qué más... cacofónico. No. Dice María Teresa Hernández, una muy buena pregunta. ¿Cómo se dice cuando las hojas del libro están pegadas? Wow.
Pues aparte de que están pegadas, me imagino. Aparte de que están pegadas. Me gusta eso porque hay gente que lo considera un defecto del libro y hay otros que lo consideran una feliz coincidencia y un hallazgo único. Entonces es como cuando te sale un billete solo impreso por un lado en un cajero, que hay gente que se echa las manos a la cabeza y dice, ay, no, qué horror que me ha tocado esto. Y otros lo toman casi como trébol de 4 hojas, de, ay, mira qué cosa más única me ha salido. En realidad, las páginas pegadas cuando salen en un libro es porque está mal hecho el corte de los pliegos. En las imprentas, al hacer los libros, lo que hacen es doblar pliegos y luego viene una guillotina, los corta y siguen. Si ese rollo de papel o la guillotina están un poco pues no calibradas y es por cuestión de milímetros, ahora sí que se desencajan, se salen del eje donde tienen que ir, ese corte se hace mal. Por eso a veces vemos los textos que van ascendentes, a veces van hacia el lado, a veces está, ¿no? Como sea, el libro está cortado de una manera que no lo hace totalmente cuadrado y simétrico. En este caso es porque la guillotina se ha quedado, no están bien cuadrados los pliegos, entonces a la hora de hacer el corte, 1, 2, 3 o 5 páginas se han quedado sin cortar. Y esto en la lengua se llama intonso, es decir, el libro, las páginas están intonsas. ¿Por qué? Porque hay un verbo, que en latín es tondere, que significa cortar el pelo, trasquilar, por ejemplo, se trasquila las ovejas, la tonsura de los religiosos, no sé cuál es, pero algunos como que se rapan aquí la coronilla, eso es la tonsura, y viene de este verbo tondere, que es cortar el pelo tal cual, entonces trasquilar, a los animales, y de ahí el participio pasado de tondere es tonso. Entonces, algo que está intonso es que está no cortado, sin cortar, y entonces eso es lo que pasa con estos libros. En teoría, cuando uno se encuentra estos libros, pues lo que hace es usar el abrecartas, tal cual, que nadie sabe para qué se usa ya, porque nadie utiliza... Es que eres muy joven, Lau, porque los de mi perra edad y superiores recordábamos... No, yo tengo 3 abrecartas. No, pero mis papás cuando compraban libros nos ponían a los chicos a cortar las hojas, nos daban porque así venían todos los libros. Porque antes no eran tan exactas las imprentas, ahora, por ejemplo, si uno se dedica a instalar imprentas o incluso a vender imprentas, una de las cosas más difíciles de la imprenta es los cimientos que hay que poner debajo de, ahora claro, no sé cómo se llaman, las KBA, creo que son las más, no sé cómo son, sí, pero son de tal tonelaje, y por ejemplo en la Ciudad de México donde tiembla, no pueden permitirse el lujo de perder tantos y tantos, una merma de papel porque tiembla o porque pasa un camión de la basura, por lo que sea. Entonces, en realidad, el sitio, te podría decir que más seguro de una ciudad sísmica es una imprenta, porque los cimientos están hechos de tal manera que ahí no se mueva nada. Está totalmente estático para que el papel siempre pase y siempre pase igual. Hay unos controles de calidad enormes antes de empezar la rotativa. Ahora, y entonces el hecho de que la guillotina no le atine puede ser motivo de devolución, y claro, que te devuelvan. A lo mejor a ti te hace mucha ilusión recibir un libro y justo ponerte a abrir las... Sí, pero bueno, sí es deliberado, ese de antiguo que sí es deliberado. Es que estaban los libros a propósito, estaban pegados. Bueno, aquí el año pasado o el anterior, los poemas de la casa, teníamos un libro que era además con un papel muy casi de cartulina o de mate, daba ese aspecto, y todos estaban hechas así para que uno... la primera acción que tuviera para leer el poema fuera, primero cortarlo y luego abrir, y que no te quedara ninguna igual. Entonces, que tu libro fuera único, porque era una parte que tú habías terminado de elaborar. La manufactura había terminado con tu apertura. Era como abrir un regalo. Había algo romántico, bonito en eso. Sí, porque digo, yo conozco todavía editores que hacen libros intonsos, es decir, con las hojas pegadas. Exacto. A propósito. O que las abren a mano luego ellos, porque son tirajes muy pequeños. No, que lo hacen a propósito para que uno se divierta y pueda utilizar las famosas navajas suizas, que todos los hombres tienen una muy bonita y que no saben nunca para qué usarlas. Y cuando te llega un libro entonces dices, saco mi navaja, que tiene como 20 cosas. Y como no sabes cuál usar. Y sacas y entonces estás muy contento, así luego... Te sientes como el del programa de la prueba de todo, ¿no? Que sobrevive en la selva. Sí. Se llaman intonsas, son las hojas pegadas, y por lo tanto se extrapola un poco
el término, aunque el libro no es intonso ni está intonso porque no está pegado con nada, son las hojas las que están intonsas. En realidad también se refiere al libro y se le llama así. Yo cuando veía a los monjes tonsurados, se dice, yo me imaginaba que les había caído el arito y les había como quemado un poco. Pero es fantástico cómo les hacen eso. No debe ser nada fácil hacerles esa tonsura, ¿no? Con esa esfera. Mira, sí es fácil, con el tiempo se te va haciendo. Pero eso es mucho esperar. Pero irregular, ¿no? Así. Exacto. Te empieza antes por acá la tonsura por la frente. Bueno. Era una manera como de renunciar a su masculinidad, me imagino. ¿Qué, ¿Ya digo la dichosa? Sí. Bueno, calor sofocante o su sensación. Vergüenza que puede sentirse al ser descubierto en un despropósito. Miren nada más lo que nos regala Ediciones Tecolote. Es como si la dichosa palabra se convirtiera en libro, porque esto es lo que hacen es hablar un poco de palabras que tienen una historia y una etimología peculiar, rara, divertida, curiosa. Y pues además no están puestos ni siquiera en orden alfabético, está en unión, piscina, porque se le dice así, alfil, azar, siesta, en fin, te cuenta historias de cómo han nacido, cómo han evolucionado algunas de esas palabras. Es obra de, aquí lo tengo, Cristina M. Líbula y Gabriel López Garza, y es de Ediciones Tecolote. Qué padre. Bien bonito, ¿no? Se antoja. Sí, y este ese también yo se ya antoja. Ya lo vi. Para Que el yo lo tengo ese. Sí, yo también lo compré. Pero no me lo gané Está aquí. muy bonita la edición. Lo Tecolote, compré. no conocíamos esa editorial. Qué padre. Bienvenidos Tecolotes a la dichosa. Bienvenidos. Y tenemos un clásico, La educación sentimental de Flaubert, que además tiene la peculiaridad muy importante de tener una estupenda presentación de Margot Glantz. Está publicado por Editorial Trillas y dichosos serán los que se lleven también ejemplares de este libro. Para ustedes de Ediciones Rosa María Porrúa, este libro de María Bolio, Insanías del Espíritu. Bueno, pues los invito a que vean ahora nuestro dichoso diccionario. Nosotros vamos a esperar que regresen ustedes. El Tío Vivo es una atracción de feria consistente en una plataforma giratoria con figuras. Este Tío Vivo en particular fue hecho en Italia y estuvo 23 años en Chicago, y ahora se encuentra en la primera sección del Bosque de Chapultepec. Hola, soy Daniel, el operador del Tío Vivo en la primera sección del Bosque de Chapultepec. Un saludo a la dichosa palabra, vengan a visitarnos. Aquí seguimos en La Dichosa Palabra y no habíamos comentado hasta hoy lo bonito que está nuestro logo de La Dichosa Palabra 2020. Por favor, chuléenlo porque ahí está, en nuestras tazas, en nuestro... Ya no es cubo, es un trampolín, es una resbaladilla que tenemos ahí. No hay que caer ahí. Para que ustedes sepan que estamos en nuevo año, nueva temporada y con muchas más palabras. Esta nos llegó de parte de Francisco Borja y me encanta porque una es fanática, ¿verdad? Dice, ¿por qué fanático se usa en sentido positivo y fanatismo con sentido negativo? Yo diría que incluso también fanático en algunos casos se puede utilizar negativo. Negativamente. Sí, yo creo que fanático se Fan, presta más bien, ¿no? al positivo, en muchos casos, como cuando eres fanático de un equipo de fútbol, creo que Pero es tu ahí caso. estás porque estás un poco... También, ¿no? ¿no? Un poco. Pero Creo que en también puede inglés- usarse en sentido negativo fanático. Y es un fanatismo fan. es más difícil encontrarlo en sentido positivo. sí. Si vas al diccionario del español de México, te va a decir fanático con sentido negativo y positivo, y fanatismo solo con ¿sí? sentido negativo. Mira.
¿Y eso te lo por qué, pone. Pablo? No sé, realmente así lo usamos. Fanatismo, nadie elogia el fanatismo en el fútbol. Nada más el raya hecho la de que hables violencia. del fanatismo ya tiene una connotación negativa. Fanático ya perdió su connotación negativa y se usa en connotación positiva y negativa. Sí. Originalmente no tenía ninguna connotación negativa, ¿no? Viene del latín, fanaticus, y era de fanus, que era el templo, y entonces pues un fanático era alguien, en principio era alguien que estaba dedicado a cuidar el templo, un vigilante del templo, alguien que trabajaba ahí, que estaba atendiendo el templo, y después de ahí pasó a significar no a los que trabajaban ahí o se dedicaban a eso, sino a los que iban mucho. Esos eran los fanáticos. Nosotros diríamos más bien que es alguien como muy devoto, ¿no? Ándale. Pero sí tendría una connotación medio negativa en algunos romanos. Pero por el simplemente Probablemente hecho de en ir. algún momento del latín ya tuvo Sí, ya connotación tuvo negativa, yo no lo sé. en la antigüedad. Pero viene de ese origen, o sea, pero El digamos, clavado. en principio el vigilante del templo era Claro, el fanático. estaba más Ese es ahí. el fanático original y ese no tenía... El empleado. Ese era el empleado del templo, ese no tenía ninguna connotación negativa, era descriptiva, ni positiva, nada más era descriptiva. Pero creo que es interesante, hablando de estos dos términos, mencionar un libro que me gusta mucho y que creo que tiene una actualidad involuntaria, que se llama La lengua del Tercer Reich, de un tal Víctor Klemperer, que era un lingüista que sobrevivió a los campos de concentración. El libro se consigue en español y es muy bueno. Y tiene un capítulo dedicado al uso de la palabra fanático y del fanatismo, porque yo no lo sabía, pero digamos, la palabra fanático se pone de moda también en la Ilustración, ¿no? Voltaire ataca todo el tiempo a los fanáticos, al fanatismo. Para los ilustrados tenía una concepción completamente negativa, tanto fanático como fanatismo. Aunque Rousseau, en algunos textos, elogia el fanatismo. Incluso dice que el fanatismo mantiene viva a la gente, y en este elogio que él hace como precursor, digamos, del movimiento romántico, Sí, de pues las de la pasiones. pasión, del arrojo. Claro. Incluso él en algún texto habla pésimo de la gente que se dedica a pensar con cuidado las cosas, porque dice que esa gente se vuelve afeminada, así lo pone Rousseau, y pierde, digamos, el vigor masculino de la pasión, que Rousseau veía como algo Y si ya masculino, ¿no? Si te hacen la Claro, tonsura, sí. ya estás perdido. Imagina. Este culto a- Pero después, digamos, se quedó con esa concepción más bien negativa. Ya los románticos, lo que pasó como positivo es la pasión, no el fanatismo. Pero en el Tercer Reich, y esto es lo que cuenta Víctor Klemperer, oficialmente se volvieron términos positivos. Lo que se le pedía a la gente era una entrega fanática, que la gente tuviera una fe fanática en el Tercer Reich. Y eso era promovido desde el gobierno. Y de pronto, él dice, en alemán, la palabra fanático existe también, así sin traducción extraña, básicamente es la misma palabra. Dice, siempre tuvo una connotación negativa y cuando llegó el Tercer Reich se volvió positiva. Y oficialmente en los textos oficiales, en la propaganda, efectivamente lo que le pedían a la gente era que se convirtiera en fanático, que tuviera una entrega fanática por el Führer, por el Tercer Reich, por el régimen, bla, bla, bla. Y eso le parecía increíble, ¿no? Porque Bueno, está asociado con incondicional. exactamente. Claro, y con- Sí. Es decir, Lealtad. con una entrega sin restos y Sí, sí, por eso... Porque la pasión puede Y ser e también irracional, peligrosa. ¿no? Y Completamente totalmente- irracional. Y hacer a un incondicional. lado la racionalidad, el análisis, el pensamiento, la crítica La incertidumbre. y la duda, Sí, ¿no? sí, y sí, la sí. duda respecto a tu posición sí, y tu sí. verdad, que eso es lo que es terrible, ¿no? Ahora, y que la, Pero, que es pero interesante muchos que la regímenes palabra- lo que piden es eso, ese Claro, fanatismo, claro. esa entrega incondicional. Claro, ¿no? que, Ahora, que cuando la palabra hablas- profano, perdón, que profano, pues ya desde la antigüedad se utilizaba justamente como antónimo de fanático. fanático, ¿no? Que era el que estaba más distante del templo. Con- Hay contenido. quien pone en duda esa etimología de que tuviera que ver con el que estaba lejos del templo, porque en realidad No, es que nadie a estaba los templos dentro. nadie entraba, ¿no? No, nadie estaba. A los nadie templos entraba. nadie entraba, Pero todos El que se estaban el fuera fanático del era el que templo, iba, el fanático era el que iba mucho y el profano era el que pues no iba tanto. Sí, sí, ¿no? sí. Ese era Ahora, un la poco el palabra actual de fan, ¿sí? Soy tu fan. Claro, ¿sí? sí. Esa palabra Es no positiva. tiene una connotación Negativa. No, Pero es coloquial, porque es un acortamiento de fanático
es, por supuesto, un anglicismo, porque ellos lo utilizan mucho además como sinónimo de supporter, pero en la lengua actual, por lo menos en México, coloquial, se utiliza "soy fan de la música". Sí, o los fans, Eso ahí me vienen gusta, los fans. soy amante, no tiene nada que ver ni con una actitud de devoción, soy fan de venir a la Y en dichosa todos los inglés, sábados. las revistas se llamaban fanzine, ¿no? Las revistas acerca de un culto o de una tendencia, ¿no? También otro anglicismo de Claro. magazine, ¿no? Exacto. Sí, pero un anglicismo que ya está metido en nuestro español, Sí, porque incluso pero dices anglicismo. los fans, ahí Por vienen eso los fans, decimos anglicismo. ¿sí? Por eso no es un término extranjero. Sí. Un anglicismo es algo que ya se incorporó, Sí, lo claro, mismo que un claro. anglicismo. Muy Ya buena son parte de nuestra observación, lengua. claro. Neologismo, tal cual. No son parte externa. El español está lleno de Claro. arabismos, anglicismos. Eso es lo que nos hace una Galicismos, expresión, una lengua italianismos. tan completa y tan Claro. rica, ¿no? Nosotros somos fans De de la regalarles dichosa palabra. libros y este año venimos Órale. pletóricos de letras buenísimas. Nuestras bodegas dichosas están llenas de esos libros que ya quieren llegar a sus manos. ¿Qué tienen que hacer? Decirnos la palabra que se encuentra escondida detrás de esa definición. Hoy estamos buscando el calor sofocante o su sensación. ¿Ven? Para los que tienen calor en este minuto. Vergüenza que puede sentirse al ser descubierto en un despropósito. Sea lo que Muy sea bonito, eso, ¿no? ¿verdad? La Cada definición uno me quedó que bien, la verdad. entienda el despropósito Me como quedó bien. quiera. Pero esa palabra que estamos buscando hoy les puede dar lugar y reconocerlos con un libro. Bueno, imagínate un libro de un premio Nobel. Decían que Alfonso Reyes no veía el Nobel famoso. Bueno, Patrick Modiano sí vio el Nobel famoso. Tenemos para ustedes Libro de Familia, publicado por Anagrama. Pues, qué mejor carta de presentación que decir que es premio Nobel. Tatán. No hay más que añadir. En esta colección de Editorial Lectorum de grandes clásicos, esta obra de la que yo soy fan, Drácula, del gran Bram Stoker. Y un magnífico libro que además no pesa, y eso es para agradecer, que es la poesía reunida de nuestra poeta y amiga Coral Bracho, Qué 1977-2018, publicado por Era, en una coedición, por cierto. Pues no somos tan fans aquí de interrumpir la conversación porque nos encanta seguir, la Universidad seguir hablando, Autónoma de pero les damos un tiempecito para que ustedes estiren las piernas. Volvemos enseguida. ¿Qué estoy leyendo? Estoy leyendo el libro Creatividad S.A. de Edmund Catmull. Estoy leyendo ahora El honor del silencio de Daniel Stell. Estoy leyendo un libro que se titula Véndele a la mente y no a la gente, por el autor Jürgen Klarik. Es un libro de enseñanza sobre cómo manejar personal, cómo irse contra la oposición en el trabajo, relación de grupos. Este libro me parece muy interesante, te ayuda a reconocer esas características, habilidades específicas para que puedas sacarle el máximo provecho y ser un vendedor que logre sus metas. El libro me gusta mucho ya que está basado en la Segunda Guerra Mundial sobre una persona de origen japonés que se encuentra viviendo en Estados Unidos y relata su vida en esos tiempos. Bien, continuamos con la dichosa palabra y queremos hacer algunas aclaraciones. Primero tú, querido Eduardo. Sí, yo quiero hacer una aclaración. La poesía reunida de Coral Bracho fue publicada por Ediciones Era y la Universidad Autónoma de Sinaloa. Lo que pasa es que vi el logo, pero como no lo alcancé a entender, ya ahorita ya lo averigüé. Yo es un libro Y es de El cortesía. ser que va a morir, que fue premio Aguascalientes, me encanta. Sí, Creo que es sí, una sí. poeta muy buena. ¿Y esa una fue poeta. cortesía del...? No. No. Paciencia. Siguen las aclaraciones. Siguen las Paciencia. aclaraciones, perdón. Paciencia. No me El aclaro. libro de familia de Patrick Modiano, publicado por Anagrama, es una cortesía de la cafetería El Péndulo, un lugar estupendo para comprar libros y para Estupéndulo. platicar. Estupéndulo. Y el poeta y matemático
doctor en lógica matemática, si no me equivoco, de origen guatemalteco que mencioné y cuyos poemas recomiendo mucho también, se llama Pedro Poitevin. Disculpen mi duda. Cosas o del tardanza. vivo. Cosas del vivo. Cosas que ocurren cuando un programa es más Así. o menos en vivo. Bueno, vamos a ver, tenemos una pregunta buenísima de Aníbal Roche, un tema fascinante. Él pide que hablemos de los misterios de Eleusis. Órale. Bueno, pues, como diría mi compadre Casar, es como para un libro, una conferencia, pero bueno, Échatelo. los misterios de Eleusis son el complejo ritual, cultual de adoraciones de la antigüedad clásica, diríamos, más famoso, ¿no? Es el complejo ritual de misterios del Mediterráneo oriental, ¿no? Más famoso de la antigüedad. El sitio, Eleusis... Más famoso como misterio, es decir, no del... Porque Sí, había una religión. sí, como complejo de misterios, Misterio, ¿no? eso. Porque había misterios de Osiris, misterios de Dioniso. Y porque había una misterios de religión Tamuz. no mistérica, Exacto. abierta, conocida, ¿no? Era exactamente, era una religión de la que incluso se dice que proviene igual que los monitos, los changuitos chinos, este símbolo de que es algo que El emoji, pues, de que no escucho, puedes, no oigo, que no puedo oír, no puedo decir, ni debo ver, ¿no? De lo misterioso y del asunto de que es algo inefable, ¿no? O sea, en tres sentidos la palabra misterio tenía el sentido de algo de lo que no se debe hablar, algo de lo que no se puede hablar y algo de lo que se debe escuchar en silencio, ¿no? Por eso tenía que ver con esto de también taparse, ¿no? Bueno, el lugar Eleusis quiere decir advenimiento y se refería al advenimiento del hijo que moría y resucitaba de la diosa de la tierra, ¿no? O sea, el advenimiento, ¿Hijo o hija? que es un poco el mismo sentido de la palabra adviento en el cristianismo con la que empieza el año litúrgico cristiano, o sea, la esperanza de que va a llegar un Salvador, ¿no? Entonces, la palabra Eleusis, eso es lo que quiere decir. El lugar, los arqueólogos nos dicen que data desde la época aquea, desde el siglo XIV a.C., y el lugar fue cerrado por fanáticos cristianos en el año 396, fue destruido en la época del emperador Teodosio. Y bueno, el chiste es que ahí había un culto en el que los devotos se iniciaban, que quiere decir, se preparaban y entraban a una serie de ritos que les prometían la liberación de las preocupaciones, de la infelicidad, del dolor presente, la alegría y el goce en el presente, y por supuesto también había una promesa de vida futura mejor, de una vida futura después de la muerte, ¿no? Y este complejo ritual estaba centrado en la diosa Demeter, que la diosa Demeter quiere decir pues realmente la diosa madre, ¿no? Meter es madre, y la D se discute si tiene que ver con la delta, que era la letra delta, que era un triángulo, por supuesto, y que se refería a los tres aspectos de todas las divinidades femeninas. Y esta diosa era la diosa de las aguas, cuya representación era como delfín, y de la tierra, cuya representación también era como yegua, con una yegua. Y esta diosa Demeter de la tierra y de las aguas tenía un aspecto triple, como Coré, que era joven, como madre, que originalmente se llamaba Pluto, que era con grandes pechos, que implicaba riqueza, porque Pluto quiere decir riqueza. Luego después, en la época clásica, Pluto pasó a querer decir el nombre del dios hombre del inframundo, el Hades romano, ¿no? Todavía se habla de la plutocracia, diciendo el gobierno de los plutocracia, ricos. el gobierno de los ricos, porque era la riqueza, pero en este sentido de abundancia. Y el aspecto, diríamos, de anciana, de destructora, era Perséfone, que luego se confundió con el aspecto joven,
porque Perséfone quiere decir justo la destructora. Los latinos le llamaron Proserpina, que quiere decir la terrible. ¿Es la misma entonces, es la Deméter misma. y Perséfone? No. Perséfone es el aspecto de Deméter como anciana, Sí. Pluto era el aspecto de Deméter como madre, madre creadora, mantenedora. Pero ahora se refiere a Proserpina como y Perséfone. ¿Son los nombres que se le dan a la misma entidad o no? Sí, claro, Sí, por eso. la Proserpina es el nombre romano, latino. Exactamente. Porque ellos, los romanos, pues en la época del Imperio Romano, siguieron ese lugar cultural, ¿no? En el cual justamente el iniciado, que se llamaba Miste, en la primera parte, que eran las iniciaciones para limpiarnos y transformar la psique, o sea, la mente y las emociones, y la segunda parte, que se llamaba Epopté, que era el iniciado, que era para iniciarse en el espíritu. El chiste era ver la muerte, como quien dice, de la hija de Deméter, que era realmente la antigua diosa destructora, que era la entrada al inframundo, y que era un matrimonio realmente de la tierra con la fertilidad y la esperanza del renacimiento del hijo de esta diosa, que también se llamaba Brimo, que quiere decir la terrible, también la enojada, la que está furiosa. Y entonces reaparecía el hijo que era el dios grano, ¿no? El dios grano. Y la contemplación, que se llamaba Hiera, de la espiga de grano, era la contemplación de la vida actual, del misterio, de la vida encerrada en la semilla, pero también de la esperanza de que esa semilla iba a dar una vida futura, ¿no? Entonces, se comía molida con pan, se bebía vino, exactamente como la Eucaristía cristiana, y se esperaba la resurrección de este dios, que se llamaba Triptolemo, se llamaba Jasón, o se llamaba también Adonis, o se llamaba Dionisos, y pues era un lugar, digamos, donde hasta el emperador Adriano, Plutarco, nos platica sobre ese famosísimo lugar que pues los antiguos consideraban el lugar por excelencia donde mejor encontrabas este sentido de que la feminidad, o sea, la mujer, debería estar contenta, feliz, porque si no, no había fertilidad. Entonces, Plutarco era sacerdote de Delfos, por cierto. Entonces, el sentido un poco que después, digamos, popularmente tomó, era que Deméter lloraba por la muerte de su hija Perséfone, que se la raptaba Hades la tercera parte del año, entonces lloraba, y entonces llegaba Baubo y Yambe, que Baubo era una diosa que simbolizaba la vulva, y Yambe, que es de donde viene el verso yámblico, que es un verso cojo, porque Yambe era coja, que hacían reír a Deméter, y entonces Deméter se ponía contenta de nuevo después de estar triste y enojada porque le habían secuestrado a su hija, y entonces así podía regresar la fertilidad al mundo, que era la esperanza de la primavera y el renacimiento de la vida. Pero no era más bien, no era también la interpretación popular que Perséfone volvía, digamos, que ayudaba, que era rescatada del Hades, pero como ese matrimonio era eterno, pues finalmente tenía que volver o 4 o 6 meses, depende cuántas semillitas de granada se llevara. Se había comido. Se hubiera comido, pero porque hay la duda de si eran 4 o eran 6 o cuánto tiempo era. Pero realmente lo que está hablando también es del ciclo agrícola, ¿no? Es decir, que todo el mundo sabe que hay un tiempo para cosechar, un tiempo para de sequía, un tiempo de... Que en última instancia... Y era una personificación de ese ciclo natural. En el claro, campo, que lo vemos en los aztecas y en otras religiones. Lo que estás diciendo es que realmente es pues, simplemente la manera en que el imaginario griego construyó y conservó algo que es universal, que es el sentido de los ciclos de la vegetación y de la esperanza de la vida futura, ¿no? Y otra cosa que es universal, y como lo decía Joseph Campbell, a quien hemos citado 1000 veces, tú lo has citado muchas veces también aquí, pues que es el viaje del héroe, ¿no? Que el héroe desciende al infierno y renace, ¿no? Entonces, primero muere, desciende al infierno y a través de lo que sea, pues renace. Y ese también es el ciclo, digamos, lo que encontramos una y otra vez en los mitos. Es un mito universal, solamente tiene sus características peculiares
sus configuraciones. Sus configuraciones interesantísimas y peculiares. Exactamente, que de hecho incluso, por ejemplo, ahora, en el cercano Oriente había un culto muy similar a la diosa Astarte y el llamado Shibolet, que todavía los judíos conocen muy bien, que es el espiga de grano, también igual era un símbolo de la esperanza de la vida futura, ¿no? Como hasta en el cristianismo hay muchas de estas imágenes, claro, ¿no? En el catolicismo se rescatan muchas de estas imágenes. Me gustaría recomendar un libro muy interesante, que muy conocido también, que es este breviario del Fondo de Cultura Económica, maravilloso, publicado en los 70, si no me equivoco, que se llama El Camino a Eleusis, donde 3 autores, uno de ellos se apellida Wasson, si no me equivoco, Gordon Wasson, hablan de que había una planta que consumían, que mezclaban con ese vino que mencionaste que tomaban durante el rito, y que realmente eso es lo que los hacía alucinar. Ellos, de hecho, proponen una palabra. El libro, ese breviario, comienza diciendo alucinógeno, psicotrópico. No son palabras correctas. Y ellos proponen una palabra que, hasta donde yo sé, no ha pegado, que si no me equivoco es la de enteógenos. ¿Enteógenos? Sí, que significa que el Dios está en ti mismo. Pero pues para que se manifieste necesitas meterte estas plantitas y entonces algo con cebada, por ejemplo, ¿no? Como y digamos, lo que es interesante es que ellos dicen, esos misterios funcionaban, pero funcionaban porque había un efecto fisiológico. Es decir, no era solamente la fe lo que hacía que funcionara. Tú mencionaste a Plutarco, es lo mismo que ocurrió en Delfos. Plutarco, que fue sacerdote en Delfos, dice, las pitonisas, las que adivinan, lo hacen porque están drogadas de unos gases que emanan de aquí abajo. Durante siglos se creyó que era un mito y que era totalmente falso. Y hace 10, 20 años, unos científicos encontraron que efectivamente había gases que emanaban de ahí, que eran gases alucinógenos y que además el culto perdió popularidad exactamente cuando dejaron de salir los gases, porque ya las pitonisas no alucinaban. Los gases del oficio. En la versión... Eran gases del oficio. En la versión de Gordon Wasson dicen que se llamaba dormidera. Incluso ponen ilustraciones... La dormidera es la amapola, ¿no? Exactamente. Ponen ilustraciones de Triptolemo recibiendo de Demeter la dormidera. Exactamente. Creo que ya nos vamos. Hay que irse a dormir. Ya me toca trabajar, disculpen. No, tú tranquilo. Discúlpenme, pero... necesitamos trabajar, se me estaba olvidando porque estaba muy buena la plática. Es por los gases. Los gases que emanan desde estos estudios de Canal 22. Bueno, la dichosa pregunta de esta noche, cuento de uno de los más grandes narradores mexicanos, prefiguración de su gran novela en la que está este diálogo famosísimo que dice: ¿en qué país estamos, Agripina? Nos referíamos desde luego al cuento de Juan Rulfo, Lubina. Hija. La dichosa palabra de esta noche, calor sofocante o su sensación, vergüenza que puede sentirse al ser descubierto en un despropósito. Nosotros hemos llegado a sentir esto en este programa, ¿cierto o falso? Yo sí, en lo personal. Sí. La respuesta era bochorno. Bochorno, que es muy bonita palabra. Sí, es bochornosa, pero... Muchas os. Muchísimas gracias, Germán Ortega, Eduardo Casar, Laura García. Pablo Llosa, gracias. Eduardo, Laura, buenas noches. Buenas noches.